Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas Palabra de Dios. Busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Para el tema de hoy tenemos a Mateo 16, los versículos del 21 al 23, y el tema de esta noche, buenas intenciones, caminos pecaminosos. Buenas intenciones, caminos pecaminosos. En esta hermosa noche del Señor nos acompañan los hermanos Jeremy Colón. Saludos a mi gente. El hermano George Brignoni. Dios los bendiga. Amén. Y también nuestro hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busques el pasaje Mateo 16, 21 al 23, quien nos va a leer el hermano Andrés Martínez. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra, en las de los hombres? Amén, amén. Amén. Hermanos, esta noche, como adelanté, en la presentación nos acompaña el hermano Jeremy Colón, Yes. quien tuvo a bien el domingo pasado Sí, eso es correcto. presentar un sermón en nuestra misión en Ponce con ese título, Buenas intenciones y caminos pecaminosos, y el pastor entendió que era de beneficio para el crecimiento de nosotros y de todo el mundo que nos escucha en esta noche. Pues que Jeremy nos explique un tanto Sí. las bases de ese sermón. Sí. Y la primera pregunta, Sí, Jeremy, ¿por qué el tema? Ok, como Ángel ya dijo, yo fui invitado para predicar este sermón allá en nuestra misión, y realmente es una reacción y una exhortación a la iglesia visible, no solamente a examinar nuestras bases una vez más, sino también a realmente a cuestionar cuáles son las premisas que están gobernando en la iglesia visible, en lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el reino visible, el evangelicalismo, si lo quiere decir. Y entonces es en reacción a todo este tipo de dinámica que está ocurriendo en nuestra cultura, donde es afectada y marcada por lo que nosotros entendemos que es relativismo secular o el humanismo, ¿verdad? Donde el hombre es quien determina todas las cosas, incluyendo lo que es verdad, lo que es correcto, y en todas las esferas sucesivamente. Y entonces hago este sermón que lo pueden conseguir en Facebook de la iglesia, que se llama así, Buenos Caminos, Buenas Intenciones, Caminos Pecaminosos. Gracias, Ángel. Y entonces es realmente, entonces yo presento el dilema, ¿verdad?, de que la iglesia está cómoda dentro de lo que se llama las buenas intenciones. Las buenas intenciones que tiene el apóstol Pedro, que acaban de leer en los primeros 3 versículos. ¿Y qué es lo que quiere traer el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesús? Él quiere proteger al Señor Jesús. Les exhorto, hermano, lea esos 3 versículos una vez más para que entienda. Y le dice: ¿por qué tú te estás entregando? ¿Por qué tú estás dispuesto a ser asesinado en una cruz? Él es totalmente lógico, ¿verdad? Y es proteger a nuestro Señor Jesús.
con esas buenas intenciones, pero realmente el Señor Jesús identifica las bases, las premisas que están surgiendo del apóstol Pedro, que son que entonces no haya crucifixión, que no haya redención, no solamente para el hombre, para la creación entera. Una buena intención que le costó que le dijeran Satanás. Exactamente, o sea, no estamos hablando, como le comentaba al hermano Andrés durante el día, no estamos hablando de una posesión de Hollywood donde el apóstol Pedro se le viraba la cabeza, ni nada de esas cosas, concepto falso de lo que incurre en tener una posesión demoníaca, sino que era el apóstol Pedro siendo fiel a lo que son las premisas adámicas. Cualquier cosa que nosotros hubiéramos dicho en el lugar de él. Exactamente. Si un amigo de nosotros se encontrara él mismo queriendo ir al camino de muerte. Exactamente. ¿Por qué? Porque es natural del hombre que nosotros estemos ciegos a lo que es la verdad. Aun cuando queremos lo mejor, no sabemos identificar eso. Incluso nosotros como buenos reformados entendemos que si no es por la regeneración, por la intervención del Espíritu de Dios en nuestra vida, para abrir nuestros ojos, para realmente identificar la realidad del pecado en cada una de nuestra vida, nosotros seguimos andando en rechazo y en repudio de lo que es la verdad de Dios. Jeremy, esas buenas intenciones se sobrematizan, basado en lo que oí de tu sermón, pues sí. En el concepto de lo que es las redes sociales últimamente. Sí, exactamente. O sea, que esas buenas intenciones que vemos con los eventos recientes, pues yo creo que sí, vamos a eso. Con buenas intenciones sí. Matamos al mundo. Ok. Últimamente, ¿verdad? Como joven, bueno, no soy tan joven. Estoy ya cruzando el puente. Estás joven, hermano, estás joven. ¿Estoy joven? Estás joven, okay. Sí. Pues yo interactúo mucho por las redes sociales, específicamente lo que es Facebook. ¿Por qué? Porque realmente es una plaza pública. Facebook se ha convertido en el medio donde tú interactúas más con otras personas que en tu diario vivir físico. Estando con personas, tú estás en Facebook. Estando con tu familia, tú estás en Facebook. ¿Por qué? Porque ya se ha vuelto un lugar donde se conglomeran y pues, se dan varias diferentes cosas. Pero dentro de esas cosas se da la discusión de ideas. Y también se da que se ve la costura de la gente. Y es la facilidad también de que tienes un filtro frente a ti, que la gente no te ve la cara. Te ven la cara en una foto, pero no necesariamente las expresiones, nada de esas cosas. Exacto. Eliminas la presión y dices tu opinión. Pero de todas maneras te quitas la máscara aunque la tienes. O sea, te va a ver la costura. Es falso, todo esto es falso. Exactamente. Entonces, dentro de ese contexto, para explicar, para que vean la conexión, es que vemos entonces la condición, por lo menos yo y el hermano George tenemos muchas personas que confiesan ser cristianos en las redes sociales. Y que cuando ocurrió el evento de la legalización del matrimonio gay, ¿verdad? Y todas las diferentes cosas que han sucedido a través del tiempo. A través del tiempo, exacto. Con la perspectiva de género, con diferentes cosas que está proponiendo los partidarios de la cosmovisión secular. Que cuando se hizo esta acción de legalizar, se convirtieron sus fotos de profile o avatar, que le dicen en inglés, no sé cómo decirlo en español, la foto de representación. De perfil, exacto, gracias. Con los colores en que ellos tergiversan, porque el arcoíris es de Dios. Amén. ¿Ok? Eso es la representación del pacto con Noé. Pero que ellos han tomado para representar su blasfemia, su amor por su pecado y su desprecio por Dios. Por la verdad de Dios. Y la celebración del pecado. Y la celebración del pecado. Celebración. Exactamente. Entonces, cogen esos colores y entonces sale tu foto, pues ya también con los colores del arco iris también detrás, que le da ese matiz. Y entonces, para nuestra sorpresa, mucha gente cristiana
cambió su perfil para eso. A mí me han dicho, déjalo que sean felices en términos de ese tema tan eso es interesante. Discutido. Sí, no? ajá, muy bien, eso es así. Déjalos que sean felices. Que muchos sean felices. Argumentos que eso responde a que cada hombre y cada mujer en este planeta tiene el derecho de definir lo que es correcto. Eso es lo que responde esa premisa. Tenemos que aprender, hermanos y hermanas, cristianos, realmente que aman al Señor, a ver lo que hay detrás de lo que se dice, la presuposición que gobierna tus dichos y tus actitudes. No solamente ver lo que se presenta, sino ver lo que hay detrás o lo que hay debajo. La motivación, el piso por el cual camina la gente, y se nota cuando hablan o cuando dan razones de vida. Para explicarme un poquito mejor. En este último proceso de mi vida yo he tenido que regresar a la universidad para terminar una carrera. Y yo regreso a una universidad que tiene connotaciones religiosas presbiterianas, si no me equivoco. Y mientras iba cursando, yo iba viendo unas cosas raras. ¿En qué me refiero? Hay un capellán y una capilla dentro de la universidad. No hay una cruz, hay un símbolo raro en el medio de la pared, que yo no sé ni qué era. Y yo, qué raro. Está bien, pero eso es parte del liberalismo. Pero mientras más iba cursando, veía los papeles de la supuesta capellana y sus noticias diarias, y todo se centraba en cómo Dios puede servirte a ti. Cuando los cristianos leen estas cosas, ¡ay, qué lindo! Amén. Tremendo, cosas positivas. Pero no pensamos cómo nosotros podemos servirle a Dios. Exactamente, hay diferentes formas, pero lo que quiero decir es que no es que mires cuán lindo es lo que dice la noticia o el pensamiento. Primero es analizar si lo que se dice es realmente bíblico, y para analizarlo si lo que dice es realmente bíblico, tú tienes que leer y hacer sentido de tu Biblia, dentro del margen de lo que la Biblia permite, para hacer lógica, para hacer sentido de la revelación de Dios. Y muchas veces se impone esta premisa de Dios servir al hombre. ¿Para qué? Para satisfacer tus deseos. Por ejemplo, y ahora que se me ocurre, Dios cierra una puerta, pero siempre va a abrir una otra para ti. No necesariamente, a lo mejor esa puerta se queda bien cerrada. Bien cerrada. A lo mejor Dios quiere que pases por un proceso de sufrimiento que va a ser de providencia para tu vida y un medio de gracia para tu vida, porque el sufrimiento es un medio de gracia para crecer al creyente. Y entonces, ¿qué pasa? Eliminamos todo este tipo de cosas porque no tenemos a un Dios providencial en el cuerpo evangélico. Entonces leo estas noticias y lo que me da es gracia. Esto es basura que le están dando a los estudiantes. No es un perfil adecuado bíblico. Que lo puedes ver tanto en un capellán, como lo están mencionando, como en un profile de un budista. Aplica a cualquier tipo de filosofía. Jeremy, te iba a comentar. Dime. Dentro de esa cosmovisión secular, y estabas comentando en esta participación que tuviste ahora, sí, dentro de lo que la Biblia permite, el problema de la cosmovisión secular es que muchas veces se ponen a jugar y añadirle a la Biblia nuestros preceptos o conceptos muy bien, humanos. Muy bien. Para cambiar entonces todo el mensaje bíblico y aplicarlo a lo que nosotros queremos. Porque hay una mezcla de humanismo, muy bien, exacto, llegamos al cristianismo, exactamente, y eso, con verdades bíblicas. Ciertamente, y eso empezó con Tomás de Aquino, cuando hizo una separación de manera puntualizada, ¿no?, entre la gracia y lo secular, ¿no?, entre la teología y la filosofía. Realmente entonces habían dos verdades corriendo: la verdad de la teología y la verdad de la razón. Y puso en pugna estos dos movimientos, estos dos pensamientos, y de esa manera se piensa en Occidente, de manera dual. Muy bien. Se piensa hasta cierto extremo, porque la realidad del caso es que una no sobrevive sin la otra. Muy bien. Ok. Sería bueno señalar ante eso que tú dices, que es una sola cosa. Muy bien. Una sola cosa. Exactamente. Dios está gobernando todas las cosas, y entonces no existe un área secular y un área religiosa.
Por eso la reforma recoge. Pero para y dentro de varios movimientos existe esa dualidad, y entonces separan lo secular de lo religioso. Y también tenemos eso en el mundo. Entonces la iglesia también tiene eso y piensa de esa manera. Exactamente. Cuando la reforma viene, dice, no, pero si todo esto es religión. Es lo mismo. Exactamente. No hay es que para ellos era importante separar, porque él lo que está diciendo es la jerarquía eclesiástica es una cosa, o sea, el clero, claro, y lo demás es secular, o sea, nosotros somos los que tenemos el control. Bueno, es bueno señalar que la palabra secular nace del cristianismo mismo. Cuando la Iglesia Católica dividía o señalaba al sacerdote que se enclaustraba como religioso, ¿verdad? Como que está en algo espiritual, y el que estaba en la parroquia fuera del claustro era secular. Exacto. Y de ahí empiezan a dividirse las cosas. Las divisiones. Falsas divisiones, porque sabemos que Dios tiene que estar en la base gobernando todo, sosteniendo no solamente el mundo físico, porque es una realidad. No, es imposible hacer ciencia sin presuponer a Dios. Es imposible. No hay sostén en el mundo para hacer ciencia, para confiar en el laboratorio por el cual hacemos diferentes cosas. No podemos. Tiene que estar un Dios gobernando y sosteniendo el mundo para que esos resultados sean consistentes en la realidad. Mencionando nuevamente las redes sociales, algo interesante que a nosotros nos gusta decirlo o frasear cuando vemos este tipo de argumentos haciendo divisiones falsas es: nadie vive así. Usted quiere decir que la verdad es relativa. Ok, nadie vive de esa manera. Usted llévelo al extremo para que vea que esa filosofía es falsa. Jeremy, te iba a preguntar, porque hemos hablado un poquito varias cosas, varias cosas, y en cierta medida pues se han ido definiendo, pero hablaste ahorita de humanismo. Exactamente. Humanismo. Y vamos a definirlo. En Erasmo de Rotterdam. Específicamente esa línea no, pero sí era un humanista. Pero vamos a leer una definición. Bueno, señalar que Tomás de Aquino fue el que dio paso a eso. Sí, exacto. Vamos a leerlo. Y dice: el humanismo en el sentido amplio significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y relaciones humanas. La palabra como tal se compone de palabra humanus, que significa humano, y ismos en griego, la raíz griega que hace referencia a doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos. Sigo. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia en el siglo XVI con el Renacimiento. Siglo XIV, perdón. Sí. Gracias. Y se extendió a través de Europa, rompiendo con la fuerte influencia que ejerció la Iglesia Católica en todos los órdenes de la vida durante la Edad Media. Por ejemplo, el teocentrismo, que concebía a Dios como el centro de todo, deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y se erige como la medida de todas las cosas. En este sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana sin recurrir a ninguna religión para ello. Esto es interesantísimo y vamos a ir expandiendo, ¿verdad? Rompiendo en pedazos la basura que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque el hombre no pone las pautas. El hombre, desde el punto de vista bíblico, no puede y nunca ha podido. Porque ese mismo intento lo vemos desde el punto de vista de Génesis. Desde el punto de vista de Génesis, cuando Adán pone en tela de juicio en la tentación lo que ha dicho Dios sobre él y las consecuencias de romper el pacto de obras, y lo que ha dicho Satanás, que es plenamente una contradicción entre lo que dijo Dios. Y cuando Adán pone en tela de juicio quién tiene la verdad, ya Adán cayó. Y hasta que cuando esa idea se le inculcó en su corazón, consumió el pecado. Porque ya la idea se sembró de ser el juez sobre lo que es la verdad. Dios ha dicho lo que es la verdad. Y cuando Adán peca, ¿qué pasa? La realidad sigue siendo lo que Dios dijo.
Aunque tú creas que eres el centro. Aunque tú creas que eres el centro, primero como cristiano, estoy defendiéndolo, como cristiano, que tú partes de la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es importante. Eso es importantísimo, déjame explicarme. Tiene que ser la palabra de Dios, ¿verdad? Si eres cristiano, y después lo vamos a discutir como es un absoluto. Porque la Biblia se autovalida. Ella en sí tiene las licencias necesarias, porque plenamente la Biblia dice que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No hay nada más atrás que pueda darle la licencia a Dios para validar que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Él es la verdad. Tiene que comenzar con esa pauta. Todo el mundo comienza con pautas. El mundo, todo lo que no le sirve a Dios, comienza con pautas. Son ideas, presuposiciones en la base, que no son probadas con el método científico. Y déjame, para que entiendas, para que veas, esta premisa de los ateos, que todos somos polvo de las estrellas, eso es una presuposición que no es probada. Ellos construyen sobre esta idea toda su filosofía de vida. Eso lo hace todo el mundo. Sí. Pero nosotros como cristianos, cimentándonos bajo que la palabra de Dios, podemos justificar, podemos construir una vida entera que no solamente hace sentido, sino que provee las bases para que exista el sentido. No, y la cosa es que en su presuposición ellos dicen que son polvo de estrella, pero no viven como polvo de estrella. Exactamente, iba a porque llegar a son eso. polvo de estrella con dignidad. Exactamente. Y, ajá, dime. Es bueno señalar la razón de todo esto que estamos diciendo, que eran las buenas intenciones que se tienen y lo que dice la Escritura, ¿no? Y estas se encuentran en oposición, y que eso lo vemos a través, especialmente o específicamente en este programa, estamos hablando en las redes sociales, creyentes que ya tienen una presuposición, ¿verdad? Exacto. Andando con otra presuposición. Exacto. Bueno, creyentes que debieran tener una presuposición cristiana, que Exacto. muchas veces por la O culpa creyentes teniendo dos cosmovisiones opuestas entre sí. Déjame explicarme un poquito más en la conexión con el texto, con lo que acabo de decir. Pedro andaba en el verso 22 poniendo en tela de juicio el plan de redención. Porque Cristo, el que pone la pauta, vino a morir en una cruz. Y Pedro está diciendo, pero es que eso no hace sentido. ¿Pero quién eres tú? Peor aún, le digo Satanás. Porque Satanás quiere contradecir. El pecado contradice lo que es la verdad. Es una buena intención que de momento se convirtió en juicio contra Dios. Exactamente. Eso es Grave. Eso es inevitable. Cuando tú contradices, tú pones en tela de juicio la verdad. ¿Y quién eres tú? ¿Qué licencia tienes tú? Cuando tú eres un gusano, pecador. ¿Estás entendiendo lo que estoy explicando? Yo creo que, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico, no se puede. Tú tienes que comenzar con la palabra de Dios. O sea, estamos tratando de, creyente que nos escuchas, que entiendas la seriedad de aquello, de las 5 solas de la Reforma, la sola Escritura. O sea, que si es sola Escritura, es sola Escritura. Exactamente. Y no puedes mezclarla con otra cosa. Mezclarla con Ahorita otra cosa. cuando decías que la Biblia es palabra de Dios, oiga, es que es total y completamente la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, como dicen en algunos círculos. O sea, la Biblia es palabra de Dios, Muy totalmente. Y seguimos, ¿verdad? Argumentando sobre la imposibilidad del hombre poner pautas. Eso es lo que queremos explicar. Y luego vamos a verlo, ¿verdad? Aplicado en la área práctica. ¿Cómo se manifiesta? Cómo se manifiesta, que es lo más que me interesa, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico, como todos sabemos, tenemos una constitución. Y esa constitución, para que sepas, también tiene premisas religiosas. Y tienen que ser religiosas, hermano, para que entiendan. Porque solamente basándonos en el Dios verdadero de las Escrituras es que entonces va a fluir lo que son las libertades y los derechos inalienables que tú reclamas, incluyendo la comunidad homosexual, que quieren promover la idea de que el hombre puede determinar todo lo que le dé la gana. Pues claro, le conviene. E igualdad, hablan mucho de igualdad. Ninguna religión, ni siquiera la ateísta, porque sigue siendo una religión, Sí, exacto. establece que el humano es igual. Nada, para nada. De hecho, es el más fuerte sobrevive. Por ende,
Muy bien. La idea de que todos los seres humanos somos iguales es robada, quitada y después negada de la cosmovisión cristiana. Exactamente. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Establecemos el gobierno base a estas convicciones religiosas porque son las únicas que proveen eso. Si tú robas de la Constitución, garantiza. es el único que provee una garantización de estos derechos y que tú no puedes ser quebrantado porque tú mereces un respeto como ser humano y solamente viene del cristianismo, no hay otra. Y que cae en eso, en la guerra de cosmovisiones, cuando Andrés dice que garantiza, que justifica, cuando tú dices que tú mereces o que tienes unos derechos, la pregunta es ¿por qué? ¿Quién te da esos derechos? ¿Quién justifica eso? Porque si es por el subjetivismo del humanismo, ¿qué significa eso? Exacto, yo puedo definir derechos como antiderechos, porque a mí me dio la gana. Olvídate de contradicciones, eso no cabe aquí. Eso es lo que está pasando con la legalización. Exactamente. Y eso es lo que está pasando dentro del movimiento en nuestras iglesias, que hemos entonces quitado catecismos, quitando discipulados, anclando sobre qué, sentimentalismos, donde no hay absolutos ya para formar cosmovisiones. Todo ahora se dirige a lo que tú sientes de parte de Dios o X o Y cosas basándote en tus sentimientos y tus sentires. Más nada, no hay nada con peso y por eso que no afecta a la cultura, porque la cultura responde a cosmovisiones. A ese sentimentalismo, entonces estamos iguales todo el mundo. Claro, pero ellos están predicando algo sólido en estructura, no es sólido en base, ciertamente. Pero ellos lo predican. Lo que te quiero decir, nosotros estamos cohibidos en una dicotomía de decir, no, está bien, eso es para ellos, nosotros venimos con un pietismo, un sentimentalismo, donde, mano, ¿qué pasó con los catecismos históricos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para formar y a contrarrestar estas premisas? Porque no es solamente el mundo reformado, estamos hablando de verdades básicas del cristianismo. ¿Cómo estamos protegiendo la iglesia y expandiéndola? Porque no es solo de poner verjas de hasta aquí llega la doctrina, sino cómo filtrarlos a ellos de que aquí se predica esto. Exacto. Pero debiéramos mantener esa línea en términos de nosotros como iglesia, tener desarrollar que esa eso es lo que hace el responsabilidad. catecismo. Exacto. Muy bien. Pero entonces, como lo negamos o no lo utilizamos, Sí, pues el dique. vamos por la libre. Amén. Hermanos, continuamos con el tema buenas intenciones y caminos pecaminosos. Tenemos antes de entrar ahí, dije de seguir con el tema porque es que es una pregunta, la única que tenemos esta noche hasta ahora. El tema que discuten tiene que ver con el modernismo, nos pregunta Claudio Vélez, y durante la charla que nos está orientando aquí el hermano Jeremy Colón, pues vamos a estar abordando el tema porque definitivamente claro que esto sí. es Tiene modernismo. todo que ver. Esto es cómo nuestra cultura pues va borrando todas líneas absolutas que hay en una relatividad absoluta, valga la redundancia y la contradicción. Perdóname, es imposible tanto filosóficamente como en práctica esta filosofía que el hombre determina todas las verdades, porque eso en sí es una verdad absoluta y además de eso, como mencionó el hermano George, que tú no puedes vivir así, porque imagínate, si todo es relativo y tu cuenta de banco hoy está en, vamos a decir, 300 pesos y en 2 horas está en cero, tú vas a pedir orden objetivo y reclamos de dónde se fue mi dinero. Es algo bien interesante que yo sé que tú me habías mencionado en una ocasión de la institución donde tú estudias, un cuadro, un mensaje que decía: tú defines tu felicidad. Y eso es lo que iba a mencionar, se me pasó, gracias por mencionarlo. Damas y caballeros, Hitler estaba formando su felicidad y lo detuvieron. Una felicidad tremenda para él, porque él creía también que podía poner sus pautas. Pero mira qué interesante lo que dice el hermano George, que el mundo objetivamente reconoció que este tipo hay que quitarlo. Y por eso, y recalcando ese evento histórico, muchos filósofos regresaron a la iglesia a causa de la Segunda Guerra Mundial. Y interesante, siempre que nosotros vemos este tipo de mensaje positivo, asumimos cosas buenas, pero no nos acordamos de los pedófilos, no nos acordamos de los asesinos.
ellos, si usted le da a definir la felicidad y entre otras cosas, para ellos, ¿qué los hace feliz a ellos? Eso los hace feliz a ellos. Muy feliz. O sea, y este argumento de que si no vienes a Cristo no eres feliz, claro, dentro de lo que es realmente la felicidad, que es en Cristo, y eso le decimos amén. Pero el pecador es feliz en su pecado, hasta que Dios interviene. Por eso es que el Evangelio no se adorna con cosas que no están en la Biblia. Usted predica el Evangelio y que el Espíritu de Dios haga conforme a su plan. Pero la felicidad la define Cristo, no tú. Porque Cristo es la única verdad absoluta. Dios es la verdad absoluta que gobierna todos los orbes. El crecimiento lo da Dios. Amén. Y cuando vemos estas presuposiciones, estas asunciones, ¿verdad? Sí. Nos damos cuenta de que nadie vive de la manera en que ellos predican Es esta filosofía. imposible. Que pretenden. Es imposible porque es autodestructivo. Por Ok. eso es que cuando usted oiga esta filosofía, póngalo a los extremos. Sí, póngalo a los extremos, exactamente. Póngalo a los extremos. Para que veas que es inconsistente y nadie puede vivir así. Ok, so, ahora, en esta segunda sección y este tiempito que nos queda del programa, queremos ver y explicar, ¿verdad? Cómo se ve aplicado esto que estamos hablando, porque la realidad del caso es que eso es lo más que me interesa, iglesia. Que tú entiendas, aprendas y apliques sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo se ven estas premisas humanistas en lo que vemos en la iglesia visible? Y en mi experiencia, y he visto muchos patrones de argumentos que son no solamente malísimos, son antibíblicos. No presentan a la imagen de Dios en la Escritura. No presentan una imagen completa de Dios, el único Dios verdadero en la Escritura. Presentan un Dios imaginario que tú crees que existe. Tallado a conveniencia. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son estos argumentos? Anoté 3. Y los hemos discutido en el programa, pero hay que de verdad enfatizar que esto hay que trabajarlo, iglesia. Y la primera es, no se debe juzgar. ¿Qué ustedes creen de eso? La iglesia no nos llama a juzgar a la luz de todos los eventos de legalización de matrimonio gay y diferentes cosas que incitan a resaltar lo que es mentira y lo que es verdad. Pero en la iglesia evangélica, y muchos que yo he visto y que el hermano George ha visto y cualquiera que tiene Facebook visto, y muchas veces los oyentes que nos están, valga la redundancia, escuchando ahora mismo, probablemente lo han dicho, no debemos juzgar. Eso es cierto. No, y radio oyente que nos escucha, si usted cree que lo que Jeremy está diciendo está mal, le tengo que decir que deje de juzgar a Jeremy. Está bueno. Exactamente. Es una imposibilidad filosófica. Si a ti te molesta, tú acabas de juzgarme. El decir no juzgues es en sí un juicio. Déjame explicarme. El definir es un juicio. O sea, estás excluyendo un concepto de otras cosas. O sea, definir es una exclusividad, un acto exclusivo. Ya es un juicio. Además que lo ves prácticamente en tu vida cuando decides hacer todo tipo de cosas. Eso es juicio. Decido levantarme hoy a tal hora, hacer diferentes actividades y decides cuáles son las cosas que van a conveniencia a tu vida, etcétera, etcétera. Cuando se plantea eso así, es como un infantilismo. La persona que se nos juzgue, simplemente pues, tuvieran los tribunales. Nada de eso, pero lo tenemos que exponer porque Claro. es algo que se repite, Andrés. Algo que se Muy bien. repite. El mismo que dijo no juzguéis, y hay que ver todo el pasaje bíblico, El contexto, ¿verdad? Para ver a qué se refería. No quería decir que no juzgáramos. Es Muy que bien. no juzgáramos de determinada forma. Muy Por eso que el mismo Cristo, ellos cogen a Mateo 6:1, que Cristo dijo, pues en Juan capítulo 7, verso 24, el mismo Cristo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿qué está pasando? Esto es lo que te estoy presentando, que la iglesia no está haciendo sentido de las escrituras, no está asumiendo consistencia en la escritura, escoge lo que quiere, vota lo demás, exalta lo que le conviene, porque el humanismo está sembrado, porque en última instancia, cuando tú haces esas cosas, tú eres juez sobre la palabra de Dios. Y en otro caso de Pablo en Corinto, que había un problema precisamente de sexual, de violación, Sí. ¿verdad? De Un hijo fornicación, con- de un fornicación. hijo con la madrastra. él le dice que ellos tenían que haber juzgado eso.
Exactamente. Y nos dice ahí que nosotros, que la iglesia, que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo y va a juzgar a los ángeles. Exactamente. Oiga, yo tengo por norma o por regla, usted juzga cuando usted ve las cosas, cuando usted entiende que las cosas están pasando, pero usted no Eso es inevitable. juzga intenciones. Yo no puedo juzgar a Jeremy porque yo piense que él está pensando en hacer o dejar de hacer algo. Yo tengo que juzgarlo cuando lo vea haciendo eso. Acciones, sí. En acciones, pero no Y por luego mi- se juzgan las intenciones. Uy, Y la realidad del caso es que muchas veces eso tiene que ver más con condenar. Porque Ciertamente, aún sí. así esa acción de ver y cuando es un juicio, divisiones, es un juicio, eso es inevitable. Sí. Eso es como tratar de evitar la comunicación en el hombre. No se puede. No se puede. Todo es juicio. Todo. Y en el caso de los matrimonios homosexuales, tan duro como suene esto, si usted fue una de las personas que dijo no juzgues, quiero decirle que su cosmovisión es definida por el mundo y no por la Biblia. Exactamente. Eso es lo que queremos resaltar. ¿Dónde está tu Biblia? Si tú estás diciendo estos argumentos, ¿dónde dejaste tu Biblia? ¿Dónde está metida tu mente? ¿Quién determina realmente las pautas que gobiernan tu vida? ¿La cultura? ¿O lo que ha dicho Dios? O tus sentimientos. ¿O tus... Exactamente. Y dicho Oye, sea de paso, eso fue un juicio. Tus buenas intenciones. tus buenas buenas intenciones. intenciones. Eso fue un Exactamente. juicio, no hay nada, no estamos escondiendo nada. Inclusive, para dejar este argumento, vi en mi mismo Facebook un comentario de un pastor, de una de mis amistades, y el pastor dijo que él prefiere estar en lo incorrecto amando que estar en lo correcto juzgando. Wow. ¿Tú puedes creer cosas igual? O sea, tras que tiene un montón de problemas contradictorios en lo que acaba de decir, pero es que Cristo, el amor encarnado, juzgó y te dice que tienes que juzgar. Algo que hay que decirle a este pastor es que él está incorrectamente juzgando. Ay, qué bueno que enfatiza Porque está eso. incorrecto, más está juzgando a todos aquellos que estamos utilizando la palabra para ejercer un Exactamente. juicio justo, como dijo el hermano Andrés. Exactamente, es inevitable. Vean que es inevitable. Vas a entrar en eso. Ok, pues entonces el próximo argumento. Yo creo en un Dios de amor. Ok, déjame yo darle contexto. Una vez yo tuve un debate también en las redes sociales con una muchacha que estaba obviamente defendiendo las pautas de los homosexuales y que cogía el resumen de los mandamientos que dio Cristo, que era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero mira qué cosa, que ella solamente estaba usando amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo le dije, si quieres leer el verso que precede a eso, que le da el fundamento de eso. Y que el mismo Cristo dice que es más importante. Exactamente. Es mayor. Es mayor, que tienes que tomar partida por lo que Dios ha dicho. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es ser leal y fiel a lo que Dios ha dicho en su ley. Él ha expresado su carácter para nosotros en la Biblia. Y Dios aborrece este tipo de comportamiento y pensamiento. Entonces, prefieren seguir el segundo a conveniencia. Y entonces, ¿qué? Tachar el primer mandamiento. Por favor, además de que todo el consejo de Dios incluye a un Dios que es justo, que es santo, y los diferentes atributos absolutos que tiene Dios. Es un panorama completo, además de que ya dijimos, ¿verdad? Que el amor también que juzga y condena lo que es incorrecto. Y que Dios es el que define lo que es amor. Amén. Sí, que no sirve, la segunda parte de este mandamiento no sirve si el primero no es aplicado. Por eso Exactamente. dice el apóstol Juan, y este es el amor. Ya empezó a definir. Exactamente. Que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. Es decir, tú no puedes separar Tú no puedes separar eso. el amor de los mandamientos No de Dios. puedes, porque si lo separas no lo amas. Y eso es lo que le dije a la compañera, le dije, tú no amas a Dios. Tú no amas a Dios. Tú estás tomando partida por la cultura, tus sentires, humanismo puro. Es decir, que el hombre, nosotros podemos establecer pautas y no se puede. Tiene que ser Dios. Hermano, Jeremy, el último El argumento. último argumento de yo solo creo en Jesús, votando toda la Biblia Ujú. y asumiendo que toda la Biblia no se armoniza.
solamente cogiendo las letras rojas en los evangelios, ¿verdad? Las Biblias que tienen Que solamente las que tienen palabras. Las esa letras rojas. característica, sí. Exactamente, las letras rojas. Haciendo pedazos con la revelación completa, el consejo completo, porque Cristo, esa es la cosa, Cristo está en todo. No es solamente en lo que Él ha dicho explícitamente en los evangelios. Cristo mismo dijo que la ley y los profetas hablaban de Él en el camino de Emaús. Que todo lo que es el Viejo Testamento son sombras y tipologías de quién es Jesús. Sus oficios como sacerdote y profeta y rey. Y muchas veces son personas que tú las vas a oír que te dicen, yo he leído la Biblia más de 3 veces. Pues déjame decirte que se te escapó que toda la Biblia habla de Cristo. Toda. No empieza ni termina en el Evangelio. Todo es pre-Cristo, post-Cristo, para Cristo. Hay que ver a qué Cristo se refiere, ¿verdad? Sí, correcto. También, eso es importante. Eso es importante. ¿Quién es Jesús ese? Porque ¿Quién es ese? Sí, eso. Porque el mismo Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, como dice la Escritura, no puede separar al Cristo de las Escrituras. Exactamente. De las Escrituras. Tiene que haber una armonía en la palabra de Dios. Y volvemos porque ya terminamos, ¿verdad? Los argumentos generales. Tenemos que ver, y esta es mi exhortación, y esa es la exhortación en el sermón. Tenemos que ver cuáles son las premisas que están gobernando tu vida, tu cosmovisión. ¿Cuáles son los prejuicios que hay en la base de cómo tú haces sentido de la Biblia? Y te digo que si no tienes a la Biblia, la única revelación de Dios, para poder justificar consistentemente todos los elementos de lo que nosotros asumimos como una vida correcta, fructífera, ordenada y funcional. Si no tienes a la Biblia, estás viviendo en una contradicción y un círculo vicioso que lo que trae es destrucción. Nosotros como iglesia se nos llama y se nos exhorta por el Señor mismo a discipular a las naciones. Si no volvemos a este acto tan básico de catecismos, de adoctrinar, la sana doctrina, valga la redundancia, se nos está hundiendo el barco. Otro absoluto va a tomar el lugar. Exactamente. Otro absoluto va a tomar el lugar porque somos seres religiosos, somos seres de presuposiciones, de prejuicios, porque no lo conocemos todo. Necesitamos aceptar premisas por fe en todo, porque no somos omniscientes. Somos seres religiosos, entiendan eso, en nuestra ADN. No tiene nada que ver con adorar necesariamente deidades. Son cosas necesarias. Entonces, si no estudiamos nuestra palabra, la que Dios nos dio a nosotros, ¿cómo vamos a discipular? ¿Cómo vamos a regar el Evangelio, a educar en el Evangelio, si lo que nos interesa es que o apartarnos, ¿verdad? Quitarnos del mundo, que Cristo en su oración dijo que no los quites del mundo. O que, pues, rendirnos a la filosofía esta, que es puro pecado. Jeremy, me llama la atención lo que estás diciendo, porque ahora en octubre 17 del 2017... Sí. Se cumplen 500 años de la Reforma, y lo que tú estás diciendo y exhortando es que volvamos a la base bíblica, Exacto. que fue la base de la Reforma. Exacto. Sí, a las fuentes mismas. A las fuentes. 1517 Lutero clavó las 95 tesis. Porque no hay pecados nuevos. No, es lo mismo. Por más que lo usted mismo. crea No inventivo. salimos de ese círculo vicioso del pecado. Exactamente. Increíble. Es increíble. Y lo vemos a lo largo de la historia, ¿verdad? Con los santos de los primeros 3 siglos versus el Imperio Romano, como han dicho ahora, el Papa y Roma, la Reforma Protestante, y ahora en nuestro tiempo, es lo que quiero decir, ahora. Excelente. Pues hermanos, queremos que nos escribas a Púlpito Reformado, P.O. Box 363-864, San Juan, Puerto Rico 00936 3864. Visita nuestra página de internet presbiterianareformada.org. En la misma encontrarás una excelente colección de sermones expositivos de la palabra de Dios. Amigo y amigo que me escuchas, nuevamente, el próximo sábado a la misma hora escucha
Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Como siempre, nuestra bendición, que Dios esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. En nuestra misión, y realmente es una reacción y una exhortación a la iglesia visible, no solamente a examinar nuestras bases una vez más, sino también a realmente a cuestionar cuáles son las premisas que están gobernando en la iglesia visible, en lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el reino visible, el evangelicalismo, si lo quiere decir. Y entonces es en reacción a todo este tipo de dinámica que está ocurriendo en nuestra cultura, donde es afectada y marcada por lo que nosotros entendemos que es relativismo secular o el humanismo, ¿verdad? Donde el hombre es quien determina todas las cosas, incluyendo lo que es verdad, lo que es correcto, y en todas las esferas sucesivamente. Y entonces hago este sermón que lo pueden conseguir en Facebook de la iglesia, que se llama así, Buenos Caminos, Buenas Intenciones, Caminos Pecaminosos. Gracias, Ángel. Y entonces, es realmente entonces, yo presento el dilema, ¿verdad?, de que la iglesia está cómoda dentro de lo que se llama las buenas intenciones. Las buenas intenciones que tiene el apóstol Pedro, que acaban de leer en los primeros 3 versículos. ¿Y qué es lo que quiere traer el apóstol Pedro? Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de 2 filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Para el tema de hoy tenemos a Mateo 16, los versículos del 21 al 23, y el tema de esta noche, buenas intenciones, caminos pecaminosos. Buenas intenciones, caminos pecaminosos. En esta hermosa noche del Señor nos acompañan los hermanos Jeremy Colón. Saludos a mi gente. El hermano George Brignoni. Dios los bendiga. Amén. Y también nuestro hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busques el pasaje Mateo 16, 21 al 23, quien nos va a leer el hermano. A nuestro Señor Jesús. Él quiere proteger al Señor Jesús. Les exhorto, hermano, lea esos 3 versículos una vez más, para que entienda. Y le dice, ¿por qué tú te estás entregando? ¿Por qué tú estás dispuesto a ser asesinado en una cruz? Él es totalmente lógico, ¿verdad? Y es proteger a nuestro Señor Jesús con esas buenas intenciones, pero realmente el Señor Jesús identifica las bases, las premisas que están surgiendo del apóstol Pedro, que son que entonces no haya crucifixión, que no haya redención, no solamente para el hombre, para la creación entera. Una buena intención que le costó que le dijeran Satanás. Exactamente, o sea, no estamos hablando, como le comentaba al hermano Andrés durante el día, no estamos hablando de una posesión de Hollywood donde el apóstol Pedro se le viraba la cabeza, ni nada de esas cosas, el concepto falso de lo que incurre en tener una posesión demoníaca, sino que era el apóstol Pedro siendo fiel a lo que son las premisas adámicas. Cualquier cosa que nosotros hubiéramos dicho en el lugar de él. Exactamente. Si un amigo de nosotros se encontrara él mismo queriendo ir al camino de muerte. Exactamente. ¿Por qué? Porque es natural del hombre que
que nosotros estemos ciegos a lo que es la verdad. Andrés Martínez. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra, en las de los hombres? Amén. Amén. Hermanos, esta noche, como adelanté, en la presentación nos acompaña el hermano Jeremy Colón, quien tuvo a bien el domingo pasado. Sí, eso es correcto. Presentar un sermón en nuestra misión en Ponce con ese título, Buenas Intenciones y Caminos Pecaminosos. Y el pastor entendió que era de beneficio para el crecimiento de nosotros y de todo el mundo que nos escucha en esta noche. Pues que Jeremy nos explique un tanto las bases de ese sermón. Sí. Y la primera pregunta, Jeremy, ¿por qué el tema? Ok, como Ángel ya dijo, yo fui invitado para predicar este sermón allá. Aun cuando queremos lo mejor, no sabemos identificar eso. Incluso nosotros como buenos reformados entendemos que si no es por la regeneración, por la intervención del Espíritu de Dios en nuestra vida, para abrir nuestros ojos, para realmente identificar la realidad del pecado en cada una de nuestra vida, nosotros seguimos andando en rechazo y en repudio de lo que es la verdad de Dios. Jeremy, esas buenas intenciones se sobrematizan, basado en lo que oí de tu sermón, pues en el concepto de lo que es las redes sociales últimamente. Sí, exactamente. O sea, que esas buenas intenciones que vemos con los eventos recientes, pues yo creo que sí, vamos a eso. Con buenas intenciones matamos al mundo. Ok. Últimamente, ¿verdad? Como joven, bueno, no soy tan joven. Estoy ya cruzando el puente. Estás joven, hermano, estás joven. ¿Estoy joven? Okay. Estás joven, okay. Sí. Pues yo interactúo mucho por las redes sociales, específicamente lo que es Facebook. ¿Por qué? Porque realmente es una plaza pública. Facebook se ha convertido en el medio donde tú interactúas más con otras personas que en tu diario vivir físico. Estando con personas, tú estás en Facebook. Estando con tu familia, tú estás en Facebook. ¿Por qué? Porque ya se ha vuelto un lugar